Bueno, continuamos ahora entonces con el sistema de ecuaciones no lineales. Ya hablamos del método de Newton, hablamos del método inexacto de Newton. Ahora vamos a hablar del método de Broyden. El método de Broyden, usted sabe que es un quasi-Newton, ¿verdad? Y obviamente en el Broyden, pues usted no trabaja con la segunda derivada. Usted básicamente lo que hace es aproximar la segunda derivada a través de una matriz y la va actualizando, ¿correcto? Por ende, entonces, pues de manera similar a como enfocamos el método de Newton, usted va a trabajar con una función lineal m sub k de p y definida como r sub k, como r de x sub k más b sub k por p. Obviamente, para obtener la matriz, el vector p se iguala a 0, el m sub k, y pues debemos asumir también que esta matriz b sub k es una matriz no singular, ¿verdad? Es una matriz no singular y al ser no singular, pues nos garantiza que es invertible. De allí, de que la dirección p sub k nosotros la podemos expresar como el negativo de la inversa de la matriz b sub k por el r de x sub k. ¿Ok? Recuerde que esta matriz B, como está simulando a la inversa de la matriz J, esta es una matriz también n por n. El vector r de x sub k es el vector n por 1 y el p sub k también es un vector n por 1. Ok. Entonces, usted sabe de que en el Broyden usted tiene que definir el S sub k y el Y sub k. El S sub k es la diferencia de dos soluciones consecutivas. El Y sub k es la diferencia de dos gradientes consecutivos, pero en este caso no tenemos gradientes, lo que tenemos son las funciones vectoriales r de x sub k más 1 y r de x sub k. De manera entonces que su S sub k y su Y sub k están definidos de esa manera. Entonces, recuerde también que usted necesita actualizar el jacobiano b sub k más 1, pero este tiene que satisfacer la condición que y sub k es igual a b sub k más 1. ¿Ok? Recuerde que eran dos condiciones las que usted tenía, la condición secante y la condición del gradiente. Por lo tanto, entonces, usted sabe de que de todos los quasi-newtons, el método que más se utiliza es el método de Broyden. ¿Okay? Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a presentarles el algoritmo número 3, ¿ok? Y vamos a considerar como b sub k más 1, la actualización de b sub k más 1 como b sub k, partiendo del Broyden que usted ya conoce, más el y sub k menos b sub k por s sub k, transpuesto obviamente, el transpuesto por s sub k transpuesto, ¿ok? El primero es un vector columna, el segundo es un vector fila, por lo tanto me lleva a una matriz. Y esto dividido por el S sub k transpuesto por S sub k. El S sub k transpuesto es un vector fila, el S sub k es un vector columna, por lo tanto el producto es un escalar. Entonces, para poder determinar el algoritmo, pues obviamente usted sabe de que tiene que tener condiciones, pero en este caso tenemos que dar dos condiciones, ¿verdad? Un x sub 0 y un x sub 1. ¿Por qué? Porque recuerde que para determinar el s sub 0 y el y sub 0, usted necesita dos soluciones. Luego, dado x sub 0 y x sub 1, usted calcula, ¿verdad? El r de x sub 0 y el r de x sub 1. Así. Y después que usted ha calculado, entonces, empieza su algoritmo y como siempre, ¿verdad? Mientras la condición no se satisface, usted va a entrar en su loop, ¿verdad? En el loop, pues, ¿qué debemos calcular? Debemos calcular, obviamente, el P sub K, y el P sub K no es otra cosa que el negativo de la inversa de la matriz B, ¿ok? Por el R sub K. Recuerde de que usted también puede utilizar la matriz H, tal como está definida en el capítulo 6, ¿ok?
Luego tiene que calcular obviamente aquí el alfa K. ¿Okay? El alfa K tiene que satisfacer las condiciones de Wolf. Y una vez que usted ha calculado su P sub K y su alfa sub K, entonces usted puede actualizar su X sub K más 1. ¿Okay? Y recuerde que el XK más 1 no es otra cosa que el XK más alfa K por P sub K. Después que usted actualiza su X sub K más 1, tiene que actualizar su SK más 1. Tiene que actualizar su YK más 1. Y obviamente también su K, subiéndole una unidad. Y pues este es el algoritmo, similar al que usted conoce, que explicamos en el capítulo 6, ¿verdad? Okay. Recuerden lo que había mencionado de que usted, si fuera a implementar este algoritmo, pues entonces esta matriz la puede sustituir por ¿quién? Por la matriz H sub K, tal como fue definida en el capítulo 6. Y obviamente, como todos los algoritmos que hemos discutido anteriormente, también tiene un teorema de convergencia. ¿Okay? Y decimos lo siguiente, ¿verdad? Supóngase que las condiciones del primer teorema se satisfacen. Entonces, existen constantes positivos de épsilon y delta, tal que si el punto inicial x sub 0 y la aproximación b sub 0 del jacobiano satisfacen de que el x menos x sub 0, la norma es menor o igual que delta, y el beta sub 0 menos es la matriz J evaluada en x estrella, la norma es menor o igual que epsilon. La sucesión generada por el método de Broyden está bien definida y converge de manera superlineal a x estrella. Entonces, tal como en los métodos anteriores, podemos ver de que tanto el Newton, el método inexacto de Newton y el método de Broyden, pues son teoremas, son algoritmos que satisfacen y tienen una convergencia definida. Aquí entonces detengo esta parte. Tenemos un gallo cantando por ahí al lado. Y pues más adelante les presentaré un ejemplo.